Tener una rutina donde haya un lugar para cada cosa que es importante en tu vida es la única forma de lograr lo que quieres. Vivimos en un mundo donde todo, absolutamente todo, va a oponerse a que pases tiempo con Dios y a que estudies la Biblia. Tu dinámica en casa, tu energía, tu humor, las demandas del trabajo, de la escuela, los imprevistos y hasta tus hormonas son constantes amenazas para que no perseveres en eso que tú sabes que necesitas. Una vida de oración constante y apasionada. Siempre me preguntan en mis redes sociales, Clara, ¿cómo puedo hacer para ser más constante en la oración? ¿Cómo puedo animarme a estudiar la Biblia? Es que ni siquiera sé por dónde comenzar. De verdad, las disciplinas y hacer las cosas realmente no tienen ningún misterio, más que el disponernos a hacerlas. Y yo creo que si uno se dispone a hacerlas, Dios de verdad se encarga de lo demás. La oración y el estudio de la Biblia son nuestro alimento, son nuestra agua, la forma en la que nos hidratamos y nos alimentamos para mantenernos vivos. Lo tenemos que aprender a ver con ese nivel de urgencia. Si somos cristianos que no practicamos estos hábitos, y asócialo como con lavarte los dientes todos los días, creo que es muy difícil que podamos crecer, madurar, mantenernos lejos de las tentaciones, del temor y de la ansiedad que ocasiona este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta para poder tener una rutina devocional y de estudio de la Biblia realmente fuerte? Yo realmente pienso que a veces lo complicamos más de lo que debemos, y te voy a dar algunos tips, algunas cosas que creo que te pueden ayudar a construir una rutina realmente fuerte. La primera es: planifícalo y cumple lo que planificas. Voy a darte este primer tip con una pequeña historia. Yo siempre he sido una persona súper disciplinada, me veo a mí misma como disciplinada. Pero si soy honesta, realmente soy disciplinada para algunas cosas. Soy disciplinada para las cosas que me apasionan, que me gustan, pero no para otras. Y por supuesto que en mi vida cristiana han pasado 1000 cosas que la han sacudido, buenas y malas. Me he mudado de país y de casa 1000 veces, cambié de carrera, de estado civil, me he convertido en mamá. Y es obvio que todos esos cambios afectan mi tiempo con Dios. Y es a veces lo primero que sufre. Y para ser honestos, yo creo que es verdad, hay que ser transparentes con eso, que hay etapas excepcionales de la vida donde vamos a necesitar que ese tiempo se vea diferente, hay que ajustarlo, hay que ser flexibles. Pero lo más importante es tenerlo, es hacer que pase. En general, lo que creo que el primer aporte que te puedo dar es que recuerdes que la improvisación tiene muy poco espacio para la vida del adulto en general y mucho menos del cristiano. Porque lo que pasa cuando improvisamos es que la vida va a suceder. Entonces, al improvisar, no estamos preparados para responder a esas contingencias, a ese cambio de circunstancias, y lo que más suele sufrir es ese tiempo con Dios, porque no, aunque es urgente y aunque es vital, no pareciera lo más urgente en nuestra vida. Te puedo decir que mi vida devocional cambió, y por ende mi crecimiento como cristiana, cuando yo entendí que era mi responsabilidad, mía, no de Dios, no del mundo, mía, asignarle un momento en mi día a mi tiempo con Dios, porque no iba a pasar solo y no iba a provocarme como mágicamente leer la Biblia a las 5:30 de la tarde cuando ya estaba exhausta del día. En especial yo, y tú tienes que conocerte a ti mismo en ese sentido, soy una persona súper diurna. Entonces, a las 9 de la noche, con la cabeza en mi almohada, no es mi mejor tiempo para estar con Dios y para estudiar su palabra. Entonces, lo que hice fue sincerarme y prepararme para las contingencias y sobre todo para la falta de ganas que me iba a dar, que eso es algo que me sigue pasando todo el tiempo. Entonces, ¿qué hice? Comencé a agendarlo, a hacerlo un innegociable en mi día a día. Si yo tengo una cita con el médico, lo más probable es que no voy a faltar esa cita. Bueno, tengo una cita con el médico de mi vida todos los días. Personalmente lo hago en la mañana, es cuando mi dinámica familiar me lo permite, es cuando mi mente está descansada, cuando hay silencio en mi casa. Entonces yo organicé toda mi agenda, toda mi rutina, empezando por la hora a la que me levanto, para que esto pueda suceder. De nuevo, yo no quiero que lo veas como, ay, ella me está diciendo lo disciplinada que es, ojalá yo pudiera pararme temprano, qué cumplida es. No se trata de que yo sea superior moralmente o que se me da fácil levantarme temprano. Es que tú entiendas que es tu responsabilidad hacerlo y que de repente a ti te sirve a las 3 de la tarde. Lo importante no es la hora o que tan virtuosa se vea tu rutina. Lo importante es que tú apartes ese tiempo con Dios, porque entiendes que si no lo agendas, que si no lo planificas, le das un lugar en tu vida, el lugar que decimos a veces de labios para afuera,
que tiene el Señor en nuestra vida, si no reflejamos eso en cómo planificamos nuestra vida, probablemente no va a pasar. Realmente creo que el tema de agendarlo termina siendo la clave, que tengas un día y hora, preferiblemente todos los días, a la misma hora o como sea que te funcione en tu agenda. La realidad es que son más las veces que tú no vas a querer orar o no vas a querer estudiar la Biblia o simplemente vas a preferir dormir un poco más o estar en el teléfono que las veces que vas a querer correr, ir a Levíticos, por ejemplo. Entonces se trata de prever y prepararte para el hecho de que tu carne siempre te va a dar guerra y adelantarte a tu yo del futuro que se va a sentir menos espiritual mañana. Simplemente fija una hora, un lugar y hazlo. Aunque no sientas que quieres, hazlo. Especialmente cuando no sientas que quieres, hazlo porque tu alma, tu espíritu lo necesita. Este segundo tip es uno muy sencillo y es escribir tus oraciones. A mí esto es algo que me ha servido muchísimo en mi rutina. Hay días muy raros, pero existen, en los que no me provoca hablar. O simplemente es demasiado temprano o no quiero hacer ruido en la casa, entonces decido escribir. Le escribo cartas a Dios, converso con Él, le escribo mis peticiones, le escribo mis quejas, todo, o sea, no hay reglas en esto. Y realmente es un ejercicio en el que yo he encontrado un tesoro, porque creo que puede ser el tema de que es un proceso un poquito más lento, que involucra varios sentidos, que involucra varias funciones del cerebro. Siento que me permite incluso entender lo que hay en mi corazón. Obviamente ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Revelándome mi propio corazón, y también me permite escuchar de Dios, porque al escribir suelo asociar lo que estoy escribiendo me viene a la mente, ¿no? Algún versículo bíblico, y de verdad creo que hay mucho valor en escribir tus oraciones o tus quejas o tu conversación con Dios, lo que tú quieras escribir, y además tienes la ventaja de que queda registrado para siempre y puedes revisar cómo Dios ha respondido con fidelidad en tu vida. El tercer tip para fortalecer tu rutina devocional es un mandato bíblico, que es ora sin cesar. Acostúmbrate a hablar con Dios a lo largo del día. Es cierto que habrá uno u otro día en el que algo suceda y no puedas tener tu tiempo usual dedicado al estudio, a la oración con el Señor. Y esto, bueno, va a pasar, es también parte de la realidad, pero que sepas que esto no tiene por qué acabar con tu vida espiritual ni va a hacer que entres en pecado, y tampoco tiene por qué impactar 1 o 2 días que pase tu comunicación con Dios. No es como que si no entraste a las 7 de la mañana en tu espacio de oración, entonces, ya no hablé con Dios hoy, no lo puedes llamar por teléfono, porque Él está contigo, su presencia está contigo, Él siempre nos escucha. Entonces, por eso la práctica, por eso el mandato de orar sin cesar. Y de verdad creo que es algo fundamental estar constantemente hablando con Dios. Obviamente, el tiempo dedicado a la oración y el estudio son importantes, porque estás como también concentrado, ¿no? en lo que Dios te está hablando. Pero si esto no pasa o no puede pasar, o no tiene por qué pasar, mejor dicho, exclusivamente en esa horita de la mañana, en esa media hora, tiene que ser un hábito continuo, porque hablar con Dios tiene que ser nuestro estilo de vida. Yo tengo muchas amigas en muchas partes del mundo y soy ese tipo de personas que soy buena conservando mis amistades a distancia, y dependo principalmente de WhatsApp y las notas de voz para hacerlo. Y de verdad puedo decir que he conservado relaciones personales cercanísimas con muchas de mis amigas gracias a las notas de voz. Y de verdad además tengo como una capacidad increíble de hacer notas de voz larguísimas, como se pueden imaginar si tienen tiempo viéndome en este canal. Y si eres mi amiga sabes esto y eres una de las víctimas de mis notas de voz de 15 minutos. Pero un día me di cuenta que aunque esa conexión con mis amigas para mí es de verdad súper importante, muchos de esos minutos que a veces tenía caminando o haciendo algo en la casa que usaba para mandar notas de voz, podía invertirlas en hablar con Dios. Pero me parecía raro como simplemente hablar y hablar, y como que de repente podía distraerme. Entonces decidí hacer algo que me va a dejar muy en ridículo, pero de verdad me funcionó. Y dije, ¿por qué no le mando notas de voz a Dios? Y la verdad me sorprendió. Eso lo hice durante una época, no lo estoy haciendo mucho últimamente, pero no porque me parezca mal, porque de verdad funciona. Empecé a grabarle mi conversación a Dios como le mando una nota de voz a una amiga. Y es una forma que de verdad me ha ayudado a reconocer su presencia en mi vida, a reconocer que Él me escucha, a drenar muchísimo, sobre todo en los tiempos donde estoy pasando de repente una época de prueba, una época de mucha angustia o de temor, donde de verdad no es fácil para mí lidiar con mis emociones. Este tema de enviarles notas de voz, de verdad que funciona. Yo sé que le llegan, yo sé que las escucha, y además es como otra versión de escribir, porque realmente a menos que las quieras borrar, eso queda guardado y puedes revisitarlas. Otro tip que quisiera darte con respecto a esto es: no te bloquees por el pasado ni por fallar. A veces nos desanimamos porque empezamos una rutina, una disciplina, y no logramos cumplirla o seguirla. Esto es normal, esto va a pasar. Pero es un círculo vicioso quedarnos en ese sentimiento. Es decir,
decimos, es que nunca logro orar, es que nunca logro disciplinarme, o lo hago 1 o 2 días y luego caigo. Y ese mismo pensamiento nos deja como en este pensamiento de derrota, ¿no? Como nunca puedo hacerlo, pero realmente la Biblia dice que el Señor nos capacita para lo que necesitamos hacer, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El hecho de que el pecado no se enseñoree de nosotros aplica para tantas cosas en la vida, pero una de ellas es el hecho de que mis debilidades no me gobiernan y que el mundo no va a decidir cómo voy a vivir mi vida con el Señor, ¿no? Y que de repente tienes, no sé, 10 años intentando hacer una rutina devocional, hacer una rutina de oración, que tengas 1, 2, 3 meses orando todos los días, estudiando la Biblia y nunca lo has logrado, pues, ¿dónde está escrito que ahora no lo vas a lograr con la ayuda del Señor? Entonces, si fallaste 365 días seguidos el año pasado, pues nuevas son sus misericordias cada mañana. Quizá el día 366 va a ser el día en que vas a poder orar y estudiar la Biblia y vas a seguir el 367 y así. Lo que más quiero que sepas es esto. La Biblia nos recuerda constantemente que la forma en la que demostramos que amamos a Jesús, más allá de lo que decimos con nuestros labios, es nuestra obediencia a Él. Y esto pasa por cómo somos en nuestro día a día, cuál es nuestro carácter, cómo resistimos la tentación, cómo nos alejamos del pecado, cómo tratamos a los demás, cómo nos arrepentimos, qué decidimos. Ser como Él es el resultado de una transformación progresiva en nosotros, profunda e íntima, que nos trae el Espíritu Santo. Es su trabajo, no el de nosotros. Pero la oración y el estudio son nuestra parte del trabajo. Son regalos que Dios nos ha dado como herramientas para nuestra transformación y para poder afrontar la vida. Él está al frente de este proceso. A mí me gustaría recordarte que es hacer tu parte. Te tienes que disponer, tienes que planificar, tienes que ser disciplinado, aunque suene como, ay, qué fastidio la disciplina, pero todas estas cosas son necesarias para crecer. El camino que lleva a la vida es un camino angosto, pero en su presencia hay plenitud de gozo. Esto es una promesa. La disciplina que debemos tener como creyentes es en realidad un regalo, una herramienta que te trae absoluta libertad. Y es una libertad que viene con el descanso de saber que tú haces tu parte y no lo hacemos simplemente para llenar un requisito o tachar un pendiente, sino lo hacemos reconociendo que en aquello a lo que a veces le cuesta cumplir a nuestra carne, allí está el alimento y que necesita nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, creo que el reconocimiento de eso refleja madurez, pero también refleja pragmatismo, simplemente hacer las cosas que sabemos son buenas para nosotros y que honran al Señor. De todo corazón, espero que te haya gustado y sobre todo servido este video. Si te gusta este contenido, quiero invitarte a que consideres apoyarme por medio de mi plataforma de Patreon. Este apoyo de Patreon hace que formemos una comunidad que, además de que somos amigos y vivimos la vida cristiana juntos, también apoyan financieramente este ministerio para que yo pueda seguir haciendo contenido gratuito que anime a las personas en su camino con Jesús y quizá, espero que siempre es mi esperanza, que llegue a personas que nunca han escuchado hablar de Jesús para que Él transforme sus vidas. Si quieres más información, en la cajita de descripción está toda la información para unirte a la membresía. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video.